tenemos una invitada de lujo, y lo más de lujo que es de nuestra parroquia. ¿Ah? Contamos con Josefina Martínez, que voy a partir por lo más importante. Josefina, como hemos aprendido, es casada con 3 hijos, es psicóloga de la Universidad Católica, tiene un magíster en psicología clínica infantil, infanto-juvenil de la Universidad de Chile, es terapeuta familiar, es diplomada en terapia familiar, docente en distintos programas de formación, especialista en la temática del duelo, del maltrato y abuso sexual infantil. El año 2012 fue distinguida por el Colegio de Psicólogos con el premio Especialidad Clínica, y actualmente es miembro del Consejo Nacional de Prevención de Abuso y Acompañamiento a las Víctimas de la Conferencia Episcopal de Chile. ¿Ah? Muchas gracias por acompañarnos, Josefina. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes, la verdad, por la invitación. Gracias también por estar acá un día sábado en la mañana, con este sol que invita a salir después que hemos estado meses confinados. Y la gratitud es doble porque la verdad es que toda vez que un grupo de católicos nos reunimos para hablar de estos temas tan dolorosos, tan difíciles, como es la crisis que vivió la Iglesia a propósito del abuso sexual, a mí me llena de esperanza, ¿no? Y me parece una buena noticia que seamos capaces de reunirnos para hablar de estos temas, que como sociedad completa nos hemos demorado mucho en hablar, y como Iglesia nos demoramos aún más, ¿no? Es decir, y lo puedo decir con conocimiento de causa, desde el hecho de estar participando desde el año 2011 en el Consejo Nacional de Prevención, en el año que se inició este consejo, año en que uno hablaba de estos temas y era muy claro que dentro de la Iglesia se desconocían completamente, ¿no? Quiero como explicitar desde dónde voy a hablar hoy día, ¿no? Voy a hablar desde trabajar hace muchos años en temas de abuso sexual, primero fuera de ámbitos eclesiales, y también hace 10 años trabajando ya en estos temas de abusos cometidos en ambientes eclesiales, y también pertenezco al directorio de la Fundación para la Confianza. Entonces ustedes pueden ver que me ha tocado como estar en distintos lugares muy diversos entre sí, pero unidos por un interés común, que es ponerle fin a esta tragedia, que es ponerle fin a este tema tan doloroso. Y voy a hablar mucho también desde el contacto cercano que me ha tocado tener con sobrevivientes de abuso sexual, tanto vivido en las familias como también en ambientes eclesiales, y con lo doloroso que es eso, ¿no? Se me va a notar que hablo desde ahí, ¿no? Pero de todas maneras me interesa como poder también transmitir qué es lo que a mí me mantiene trabajando en esto, qué es lo que me hace sentido de que como iglesia, de seguir, ¿no es cierto?, de seguir en la iglesia trabajando en estos temas. Voy a compartir la pantalla para que todos podamos ver lo que yo voy a irles contando. Bueno, un poco el tema que nos convoca hoy día es este, ¿no? Desde la experiencia dolorosa, cómo construimos una iglesia con ambiente sano, ¿no? Y este título que hemos puesto, este título que también he puesto, lo vamos a desmenuzar y lo vamos a deconstruir de alguna manera, y vamos a someter como a revisión crítica algunos de los conceptos que están acá, ¿no? Ustedes ven cómo yo ya pongo cómo reconstruimos una iglesia con ambiente sano, porque la verdad es que cuando uno toca estos temas del abuso, a veces uno tiene la sensación de en algunos sectores estar construyendo sobre ceniza, ¿no? O sobre escombros, ¿no? Por la destrucción que ha producido la crisis de los abusos sexuales, ¿no? Entonces, de alguna manera, es más que una construcción, sino que es una reconstrucción la que tenemos que hacer y generar estos ambientes sanos, que ya voy a plantear a qué nos estamos refiriendo con eso. Sin lugar a dudas, todos los que somos católicos estamos viviendo ya hace años, en Chile, al menos desde el 2010, ¿no?, de manera más fuerte, con un tema que ya aparece en los medios, ¿no?, un tema que ya nos hace imposible seguir desconociéndolo y nos interpela a hacernos cargo, ¿no? Estamos con una iglesia católica en crisis, ¿no?
Y esta es una crisis que paradojalmente se ha cronificado, ¿no? Porque no se ha resuelto, ¿no? O sea, cuando hablamos del dolor, ¿no es cierto?, en el título de esta presentación, no es que ya hayamos superado el dolor, estamos en medio de este dolor, ¿no? Estamos con una herida todavía abierta, todavía una herida sangrante, producida, ¿no es cierto?, por el escándalo, ¿no es cierto?, que se ha generado a propósito de conocer los abusos sexuales que han ocurrido al interior de nuestra iglesia chilena y también en nuestra iglesia alrededor de todo el mundo, ¿no? Lo que se ha podido ver, ¿no es cierto? Hace poco, en el mes de septiembre, muchos de ustedes deben saber que la Universidad Católica publicó un estudio que realizó un equipo interdisciplinario de académicos, ¿no? Donde ellos hablan, ¿no es cierto?, y reafirman algo que nosotros todos sabíamos: nadie se puede declarar perplejo por los resultados que arroja ese estudio. O sea, si hemos estado más o menos al pendiente de las noticias y del desarrollo de los hechos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con estas temáticas, no nos podemos declarar sorprendidos. Pero es interesante poder leer este estudio, leer este informe y ver cómo esta crisis ha tenido consecuencias incalculables, generando, por un lado, daño irreparable en las víctimas, ¿no?, pero también generando mucha desazón en los creyentes, mucha desilusión, mucho desánimo en comunidades religiosas, especialmente aquellas que han perdido a sus pastores, ¿no?, a propósito, o que se han enterado, ¿no es cierto?, de denuncias por hechos delictivos cometidos por sus pastores, una caída estrepitosa en la confianza en la iglesia, ¿no?, una disminución brutal en la credibilidad que tiene la iglesia, ¿no?, y también una pérdida significativa de miembros durante las últimas décadas. En su página 11, el informe de la Universidad Católica dice que no se tiene registro de otra iglesia nacional que haya perdido tantos miembros en el curso de las últimas décadas. Al menos un tercio de los católicos chilenos han dejado de identificarse como tales en el lapso de 20 años, hasta el punto de que las últimas mediciones muestran que el catolicismo ha dejado de ser la religión de la mayoría de los chilenos. Yo les debo confesar que a mí, por cierto, me remueve, ¿no? Me remueven estas cifras, me remueven estas afirmaciones. Sin lugar a duda no nos deja indiferentes que la Iglesia, después de haber pasado épocas de tanto prestigio en nuestra sociedad, esté enfrentando un descrédito enorme, una baja brutal en la credibilidad. Pero a mí, en lo personal, mucho más que eso, lo que me impacta, lo que me remueve, es el daño irreparable en las víctimas. Toda vez que he podido tener contacto con sobrevivientes, con personas que han vivido esta tragedia, no deja de impactarme el hecho de constatar que habían personas de fe que fueron embaucadas por sus pastores, ¿no?, y que en recintos sagrados les arrebataron la confianza y la inocencia. Remueve muchísimo también conocer testimonios de tantas personas a quienes otras autoridades de la iglesia, con un crucifijo de fondo, les dijeron que no les creían lo que estaban diciendo, o que les prometieron que se iban a hacer cargo, y eso nunca ocurrió. Sin duda que eso duele. Por eso hablamos de cómo construimos desde la experiencia dolorosa. ¿Cómo culpar a los que se han retirado de la Iglesia Católica? ¿Cómo criticarlo a quienes se van? Si la verdad sea dicha, no es fácil, no es del todo sencillo permanecer en una iglesia donde han habido miembros, ¿no?, que han dañado de esta manera, ¿no?, que han producido este impacto en la vida de tantas personas, y no solamente de esas personas, sino que también de todas sus familias y sus entornos inmediatos, que pueden ser reconocidos como víctimas secundarias. Más aún si sabemos, desde la psicología se sabe, que el trauma psíquico tiene consecuencias al menos en 3 generaciones. O sea, aquí podemos ver que esto es como tirar una piedra en un lago y mirar las ondas expansivas que se van armando. Ese es el nivel de daño que se ha generado. Entonces, podemos preguntarnos si la palabra dolor basta, si hablar de experiencia dolorosa basta, o más bien estamos hablando de experiencia horrorosa, ¿no?
estamos hablando de horror, estamos hablando de impacto en los fieles, estamos hablando de estupor, estamos hablando de rabia que genera conocer esto, estamos hablando de la indignación que produce enterarse de los abusos sexuales cometidos en ambientes eclesiales. El Santo Padre lo ha dicho, estamos hablando de vergüenza, estamos hablando también de desilusión, de decepción, de desencanto de muchos católicos. ¿Cómo los volvemos a encantar? ¿Cómo se reencanta a los fieles? ¿Cómo se atrae nuevamente a las personas a los templos? ¿Cómo se les invita a hacer comunidad? Especialmente en la nuestra, que es una comunidad naciente. ¿Cómo se conserva la esperanza cuando nos toca enterarnos de estos hechos? ¿Cómo se transmite la esperanza? Especialmente a nuestros jóvenes, que son tal vez quienes más se han alejado, ¿no?, de la vida de iglesia. La verdad es que podemos pensar que en esta crisis que estamos viviendo habría un elemento de esperanza. Si nos vamos a una definición de crisis, ¿no?, lo podemos reconocer como un momento de ruptura, ¿no? Veníamos como Iglesia Católica en un equilibrio, donde probablemente muchos de nosotros pensábamos que estaba todo bien, hasta que estalla, ¿no? Hasta que estalla este tema y se conocen las aberraciones, los horrores que venían ocurriendo al interior de nuestra iglesia, más cerca de lo que pensábamos. Y eso genera un momento de ruptura que produce desorganización y que genera ansiedad y que genera incertidumbre también, ¿no? Pero la verdad es que en ese momento de ruptura, ¿no?, en esta crisis, toda crisis, ¿no?, nos avisa algo, ¿no? Es un aviso que nos dice que ha llegado el momento de hacer un cambio en el modo en que veníamos funcionando. Y ese es el valor de esta crisis en la cual estamos viviendo. Si algo queremos sacar en limpio, ¿no?, si algo queremos aprender de la crisis tremenda que estamos viviendo, es hacerle caso a esta señal que nos dice que aquí hay que hacer un cambio, que es un cambio urgente. El estudio de la Universidad Católica habla de esta crisis como una oportunidad de renovar la vida de la iglesia. La verdad, yo les soy honesta, a mí me parece que hablar de oportunidad, cuando uno ha tenido contacto con sobrevivientes, no es tan exacto. Yo hablaría de obligación, ¿no? Y lo dije cuando me tocó comentar el estudio de la Católica cuando se presentó, ¿no? La verdad es que la magnitud de la tragedia que nosotros estamos viviendo no es una oportunidad, es un imperativo, ¿no? La magnitud de esta tragedia obliga a repensar la iglesia, nos obliga a pensar cuál es este cambio que hay que hacer, cuál es esta revisión y con qué formas de funcionar nos queremos quedar y qué formas de funcionar queremos dejar de lado para que nadie más siga sufriendo atropellos en nombre de Dios. Porque eso es lo que ha pasado, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. Esa es la parte horrorosa de todo esto, ¿no? De cómo personas, ¿no es cierto?, que venían a buscar vida a nuestra iglesia, ¿no?, una iglesia que acoge al necesitado, que acoge al frágil, finalmente no encontraron vida, sino que encontraron muerte, como dice el sacerdote Eugenio de la Fuente, ¿no? En unas palabras. Ahí me escuchan, ¿cierto? Por favor, sí, se muteó, Sí. por favor, continúa. Sí, no sé dónde quedamos, pero sí. Está muy bien, no importa. Entonces, de alguna manera tenemos este imperativo de pensarnos. Entonces, cuando hablamos de repensar la iglesia, por cierto, es que tenemos que repensar los ambientes eclesiales, ¿no? Y desde ahí, por supuesto, que el título que le ponemos a esta presentación me parece relevante, cuando decimos, desde la experiencia dolorosa, cómo reconstruimos una iglesia con ambientes sanos. Yo les debo ser muy honesta, que cuando recién se empezó a hablar de ambientes sanos y seguros al interior de la iglesia, yo tenía el pavor de que esto fuera un eufemismo. Tenía el pavor de que fuera un nombre bonito, puesto en lugar de aquello que nos cuesta tanto nombrar.
porque la verdad sea dicha, y ahí podemos discutirlo después en el momento en que conversemos, que en general los ambientes católicos adolecemos de un problema para enfrentar los conflictos y para llamar las cosas por su nombre. Tenemos una tendencia a valorar la armonía, y a veces una pseudoarmonía, ¿no?, que nos impide llamar las cosas como son. Entonces debo confesarle que este nombre de ambientes sanos y seguros me parecía un nombre muy bonito, una forma de decir en positivo aquello que no queríamos nombrar. Y poco a poco me he ido amigando con el término, sobre todo cuando uno busca, porque la verdad es que ¿qué estamos entendiendo por ambiente sano?, ¿no? Tenemos que operacionalizarlo. Y en nuestra parroquia San Alberto Hurtado de Las Condes, ¿no?, cuando la iglesia o las autoridades de la iglesia nos hablan de ambientes sanos, nosotros tenemos que tener nuestra propia definición y tenemos que operacionalizarlo, porque si no, no estamos diciendo nada, ¿no? Si uno busca la definición de la Organización Mundial de la Salud, vemos que la OMS define entorno saludable o ambiente sano, que sería lo mismo, como aquellos ambientes que protegen, ¿no?, la salud de sus miembros, pero no solamente que la protegen, sino que además la promueven, y promueven su salud y promueven el bienestar. Y la OMS nos dice que estos ambientes saludables, que estos entornos sanos, comprenden la salud y la seguridad concerniente al espacio físico por un lado, pero también al espacio psicosocial, es decir, a las relaciones, a cómo nos relacionamos todos, ¿no? Entonces, veamos un poquito, cuando estamos diciendo construyamos o reconstruyamos una iglesia en base a ambientes sanos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer con el espacio físico? Y aquí, en nuestra parroquia naciente, tenemos una gran ventaja que ya Pablo nos explicaba, ¿no? San Alberto Hurtado de Las Condes tiene un templo en construcción. Tiene un templo en construcción, un templo que se está construyendo. Y para mí fue tremendamente grato escuchar a Ricardo cuando me contaba que a propósito también, no solamente del COVID, sino que a propósito de la tragedia de los abusos sexuales, se pudieron revisar los planos, ¿no?, y se pudieron hacer cambios que se necesitaban para generar ambientes de luz, ¿no?, porque sabemos que los abusos sexuales, quien comete abuso sexual, busca la ocasión para hacerlo, genera la ocasión, y comete los actos sexuales de un modo de no ser descubierto, de pasar desapercibido, ¿no? Por lo tanto, el monitoreo de espacios físicos, de evitar espacios ciegos, cerrados, oscuros o solitarios, es un paso importante, ¿no? Y desde ahí, el ser un templo en construcción nos pone frente a una tremenda ventaja de poder generar, ¿no es cierto?, estos espacios de luz, ¿no? Y claramente, ¿no?, vemos cómo en este minuto tenemos la posibilidad de generar esta revisión de plano, de recalcular muchas cosas y de generar todo un movimiento de tierra que nos permita poner buenas bases y tener cimientos sólidos, que al menos en términos físicos, en términos de espacio físico, ¿no es cierto?, nos permita decir, este es un ambiente seguro, este es un espacio protegido, este es un ambiente que desde su infraestructura física va a ser un espacio sano. Sin embargo, la verdad es que ya nos decía esta definición de la OMS, que el espacio sano es mucho más que el espacio físico, ¿no? Comprende también de manera importante el espacio relacional, y eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque todos los que trabajamos en abuso sexual sabemos y podemos afirmar de manera contundente que mucho más que lugares de riesgo, lo que existen son relaciones de riesgo, ¿no? Entonces los espacios físicos son muy importantes, pero distan, ¿no es cierto?, de ser lo único. De hecho, y ustedes ya lo decían, ¿no?, iglesia es mucho más que un templo, mucho más que un templo, ¿no? El templo es la casa que permite generar identidad, que permite convocar, que permite reunirnos todos en un mismo lugar, que nos acoge a todos, ¿no? Pero iglesia somos todos. Iglesia es el pueblo de Dios. Somos todos los bautizados, todos los que compartimos una misma fe, ¿no? Y desde ahí
este es el espacio, este es el ambiente que más, esta es la dimensión del ambiente sano por la cual nos tenemos que preocupar mucho más, ¿no? Mucho más, porque la verdad es que quiero recordar esta frase, mucho más que lugares de riesgo, existen lugares de riesgo, existen relaciones de riesgo. Y eso en los abusos cometidos en ambientes eclesiales es clarísimo, ¿no? O sea, mucho más que los lugares. Sabemos, los estudios nos muestran cosas tremendamente dolorosas, como saber que hay abusos que han cometido pastores en la misma sacristía. Eso impacta, eso indigna. Saber que han habido abusos cometidos en los templos, en las casas parroquiales, en los colegios católicos, en las oficinas de los colegios católicos. Eso impacta, sin duda, escandaliza, enoja, molesta, ¿no? Pero más que eso, sabemos que lo más peligroso, ¿no? Lo más riesgoso, es ciertos estilos relacionales que han ocurrido dentro de nuestros ambientes católicos y en lugares con carismas muy distintos. Porque no deja de impactar que el abuso sexual clerical, ¿no?, atraviese distintas congregaciones, con carismas tremendamente diversos, ¿no?, que atraviese distintas diócesis, ¿no?, y que llegue a espacios sumamente distintos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Buscar los comunes denominadores, ¿no? Buscar qué ha habido en nuestra forma de relacionarnos como católicos, o en nuestra forma de relacionarnos con nuestros pastores, o relacionarnos entre laicos, que de alguna manera ha permitido que esta tragedia ocurra. Y lo digo porque cuando trabajamos en abuso sexual, tenemos que saber que aquí, para que ocurran abusos, no basta con un abusador. No es suficiente que exista una persona que tiene tendencias a abusar, sino que también tiene que existir un contexto, o tiene que existir un ambiente, volvemos a la palabra ambiente, que haga posible que esa persona no solamente cometa su delito, sino que además lo perpetúe en el tiempo. Y podamos encontrarnos frente al hecho de que tenemos abusos que han durado años, que se han extendido a lo largo de los años. O tenemos abusadores que han sido de verdad depredadores, ¿no?, y que no solamente tienen una víctima, sino que tienen muchas víctimas. Entonces, cuando estamos hablando de abusos sexuales en la iglesia, la política de la manzana podrida no nos sirve, ¿no? La política de la manzana podrida no es suficiente. Aquí no basta con tomar al abusador y sacarlo, que es lo que debiera ocurrir, y que a todo esto en la Iglesia Católica no ocurre. Y generalmente los pastores que han cometido abusos siguen siendo sacerdotes y siguen perteneciendo a la iglesia, ¿no? Pero se les puede suspender el ministerio, el ejercicio del ministerio, ¿no? Pero eso no basta. La verdad es que los católicos, todas las comunidades católicas, tenemos que preguntarnos qué nos pasó. ¿Qué nos pasó que esto pudo ocurrir? Y pudo ocurrir tan cerca sin que nadie se diera cuenta. Porque cuando estamos preocupándonos de temáticas como el abuso sexual, no basta con preocuparnos de la díada víctima-abusador. No basta, ¿no? Tenemos que preocuparnos del contexto y reconocer, ¿no es cierto?, que al lado de la víctima o alrededor, ¿no es cierto?, de quien ha cometido los abusos, existen lo que llamamos terceros, los espectadores, que somos todos nosotros. Los terceros somos todos los que rodeamos a una víctima o a un abusador, aunque no lo sepamos. Los terceros somos todos los que ocupamos una posición privilegiada para podernos dar cuenta que algo que no corresponde está ocurriendo, ¿no? Levantar la voz y detener estos hechos. Sin embargo, la historia de la humanidad y la historia de la iglesia también está llena de estos terceros. Terceros que no ven, terceros que no oyen, terceros que no hablan, terceros que dicen, yo no vi nada, terceros que dicen, yo no me di cuenta, ¿no? Terceros que dicen, la verdad es que no supe, me vengo enterando ahora, ¿no? Y es esa ceguera de los terceros, ¿no?, la que, sin desconocer que la responsabilidad última de un abuso reside en quien lo comete, no podemos desconocer que los terceros también tenemos una responsabilidad. Desgraciadamente pasa mucho que los terceros no se den cuenta,
Y hay distintas razones de por qué los terceros no nos damos cuenta. A veces tenemos demasiada cercanía afectiva con un abusador, que nosotros no sabemos que lo era, ¿no? Muchos de ustedes deben manejar su auto, ¿no? Deben ser conductores, ¿no? Y ahí tenemos el fenómeno del espejo retrovisor, ¿no? El espejo retrovisor que nos sirve para darnos cuenta de todos los autos que vienen detrás y nos sirven para saber cuando un auto viene muy cerca, detrás nuestro. Pero todos los que manejamos sabemos que el espejo retrovisor tiene un punto ciego, ¿no? Que si tenemos un auto demasiado pegado a nosotros, el espejo retrovisor no lo capta, porque tiene un punto ciego. Y todos nosotros tenemos un punto ciego en nuestras relaciones más cercanas. Si a mí alguno de ustedes viene a decirme hoy día que mi marido es un abusador sexual, yo les voy a decir a todos ustedes que están tremendamente equivocados, ¿no? Porque yo meto las manos al fuego por él. Y eso nos pasa con todas nuestras relaciones cercanas. Y eso nos ha pasado, desgraciadamente, con muchos de nuestros pastores también, ¿no? O esta frase, que a mí me toca escucharla mucho, no, yo lo conozco, así que no puede ser. Como si nosotros conociéramos todas las dimensiones de los que tenemos cerca, como si nosotros mismos mostráramos todas las dimensiones nuestras a los que tenemos cerca. Entonces hay terceros que de verdad no se dan cuenta, pero hay terceros que no quieren darse cuenta, que han tenido señales y no quieren darse cuenta, porque darse cuenta interpela, darse cuenta obliga a tomar partido, ¿no? Si uno se da cuenta, no puede permanecer indiferente. Entonces hay quienes no quieren darse cuenta. Hay otros que se dan cuenta, pero en realidad naturalizan lo ocurrido. Y estos son todos los casos donde aparecen, se denuncia un caso de abuso y después todos dicen, uy, sí, a mí me llamaba la atención que tal persona era tan de tocar a los niños, o era de sacarles fotos de tal manera. Y todos tenemos estas historias contadas 30 años después, pero en su minuto naturalizamos. En su minuto no nos llamó la atención. Hay muchos terceros que le restan importancia, que dicen, bueno, es una conducta imprudente. Uy, no, esto fue una conducta impropia, ¿no? Que es probablemente el eufemismo mayor que uno le toca escuchar, ¿no? Conducta impropia es desubicarse, ¿no? Un abuso sexual es un abuso sexual, ¿no? Toda transgresión a la corporalidad de una persona en el marco de una relación asimétrica, donde hay uno que tiene más poder que el otro, ya sea porque es más grande, porque es más alto, porque tiene más fuerza, porque tiene más experiencia de vida, o porque detenta un cargo que le da poder, es un abuso, y es un abuso sexual. Y hay terceros que se dan cuenta, pero tienen miedo de hablar, ¿no? No me van a creer. Soy yo contra esta persona que tiene prestigio, entonces mejor callo, mejor no me meto en problemas, cada uno con sus afanes, ¿no? O sea, hay muchas razones que han hecho que los terceros también dentro de la iglesia hayamos permanecido ciegos, sordos y mudos, al igual que lo que pasa en la sociedad civil, por así decirlo, ¿no? Entonces, esos terceros que somos el ambiente, ¿no? Que somos el ambiente en que ocurren estas cosas, tenemos que hacer algo. Si ustedes se fijan, está este señor y esta señora, ¿no? Aquí hay una ventana, ¿no? Tenemos un señor que está silenciando a un niño, ¿no? Que probablemente le está diciendo, esto que nosotros hacemos no se lo vamos a contar a nadie, ¿no? Esta es una forma de expresarte el cariño. Dios así lo quiere, ¿no? Tú has sido elegido, y una serie de frases más. Muy probablemente le está diciendo eso. Este señor y esta señora, a través de las ventanas que ahora hay en las oficinas, ¿no? Porque la revisión de espacios físicos implica generar transparencia y poner ventanas en las puertas, despejar las ventanas, que todo lo que uno hace se pueda ver para afuera, esa es la idea, ¿no? Ellos están viendo, pero la verdad es que ¿qué nos asegura que el hecho de que los terceros vean, ¿no? Lo que está haciendo otro sea suficiente para que esos terceros se movilicen y actúen? La historia de abuso al interior de la iglesia está llena de terceros que veían algo que probablemente no tenían los elementos suficientes para decir es un abuso, pero sí algo que les llamaba la atención, pero ¿qué le voy a decir yo al sacerdote? ¿No? ¿Qué le voy a decir yo al obispo si es la autoridad? ¿Debo ser yo el mal pensado? ¿No? ¿Debo ser yo el que estoy equivocado? ¿No? ¿O para qué me voy a meter en problemas? ¿No? Entonces la verdad
es que los espacios físicos son muy importantes y en eso tenemos una tremenda ventaja, pero no es suficiente. No es suficiente, podemos tener todas las transparencias, todos los espacios de luz que queramos, ¿no? Y la verdad es que los terceros no se van a movilizar si ven algo que no está siendo apropiado, mientras no sensibilicemos a esos terceros. Entonces, parte importante de la construcción de un ambiente sano y de un ambiente seguro tiene que ver con ayudar a todos los miembros de nuestra comunidad a no ser esos terceros ciegos, esos terceros sordos y esos terceros mudos, esos terceros que no se atreven a hablar, esos terceros que no se atreven a poner las cosas por su nombre. ¿Cómo invitar a todos a ser terceros activos? ¿No? A ser terceros comprometidos con la prevención de abuso, pero a ser también terceros comprometidos con la construcción de espacios sanos. Ese es el trabajo que tenemos que empezar a hacer. Y para eso, parte fundamental de generar ambientes sanos y ambientes seguros tiene que ver con tener una comunidad que es capaz de mirar el horror de frente y que es capaz de informarse y de formarse una opinión, ya no solamente una impresión por las noticias, por lo que escucho, por el rumor, por la conversación de pasillo. Yo, como tercero activo, me informo, leo, asisto a las formaciones, como bien decía Ricardo, es una muy buena noticia, ¿no? Las líneas guías de la conferencia episcopal encargada, ¿no es cierto?, por el Papa Francisco, señalan que todo agente pastoral tiene que tener una formación básica en temática de prevención de abuso. No basta con la voluntariedad, todos nosotros trabajamos en la iglesia de manera voluntaria, todos nosotros, ninguno de nosotros es funcionario, ninguno de nosotros recibe un sueldo por trabajar en la iglesia, estamos de voluntarios con todo el amor del mundo y con toda la gracia de poder hacerlo, ¿no? Pero en la iglesia no podemos funcionar, ¿no?, con este chilenismo de a caballo regalado no se le miran los dientes, ¿no? O sea, la verdad es que no basta con las ganas de trabajar, ¿no? Hay que estar formado en estos temas. Entonces, mirar de frente el horror implica formarse, implica informarse para poder hacer algo que es lo que por el hecho de no haberlo hecho a tiempo nos llevó a estar en la tragedia que estamos, que es atreverse a pensar lo impensable. El abuso sexual es una violencia impensada, es algo que no nos cabe en la cabeza. No nos cabe en la cabeza que haya un adulto o una persona mayor que pueda transgredir a un niño, a un joven o a un adulto vulnerable en su corporalidad en un marco de una relación asimétrica. Es algo que no nos cabe en la cabeza. Que un sacerdote, que un clérigo o que un religioso no clérigo, ¿no?, o que una religiosa, ¿no?, pueda cometer abuso sexual es aún más impensable. Tan impensable que ni siquiera nos planteábamos la posibilidad, entonces no vimos. O que nos decían y decíamos, no, no puede ser, ¿no? Esta persona está equivocada, o esta persona le quiere hacer daño a la iglesia. Esta persona debe ser come cura, ¿no? Esta persona está buscando la manera, ¿no es cierto?, de hacerle daño a nuestra institución, ¿no? Entonces la verdad es que tenemos que atrevernos a pensar lo impensable, porque solo eso nos va a sensibilizar como terceros. Sensibilizar. La palabra sensibilizar significa romper la anestesia, porque todos nosotros como terceros, la humanidad en su conjunto, en temáticas de abuso sexual, ha estado anestesiada. Y por muchos años no lo vimos, ¿no? Anestesiada. Se habla del fenómeno del doble ciego, ¿no? Que era que no veíamos que no veíamos. No veíamos que éramos ciegos a esta realidad, ¿no? Y de pronto se descorre el velo y empezamos a ver, ¿no?, en nuestra iglesia, que tiene tanta gracia, ¿no? Muchos de ustedes seguramente están acá porque han tenido experiencias maravillosas dentro de la iglesia y ha sido un regalo pertenecer a la iglesia, ¿no? Pero también en nuestra iglesia, ¿no?, han habido experiencias horrorosas y hay personas que no han tenido esa gracia y que es importante poder mirarlo, poder sensibilizarnos, poder romper esa anestesia para generar de verdad estos espacios de luz que queremos. ¿Cuál es el horror?
al cual yo me estoy refiriendo. Y esto no es nada nuevo para ninguno de ustedes, ¿no? No es nada nuevo, ¿no? Pero el horror tiene que ver con saber, con enterarnos de que hubo pastores que traicionaron la misión de Cristo, ¿no? La misión que es ofrecer vida al mundo. Hubo pastores que lo traicionaron. Y en nuestra iglesia además hubo pastores de connotación pública, ¿no? Que traicionaron esa misión. Es el horror de constatar que hubo tantos niños, tantos jóvenes y también adultos, porque la temática del abuso sexual cometido en contra de mayores de edad es un gran tema del cual todavía no nos hacemos cargo, ¿no? Tantos niños, adultos, vulnerables, jóvenes, ¿no? Con fe, ¿no? Con una alta vocación social, o con carencias afectivas, ¿no? O con dificultades de vida, ¿no? Que como yo decía en un inicio, vinieron a la iglesia, se acercaron a la iglesia buscando vida y no encontraron eso. Encontraron muerte, ¿no? El horror tiene que ver con cómo constatamos que hubo muchas personas que tenían una fe tremenda y que su fe se la pisotearon, ¿no? Se la pisotearon y algunos de ellos la perdieron y la perdieron para siempre, ¿no? Entonces el abuso sexual es mucho más que una transgresión en la corporalidad, ¿no? Es mucho más que sentirme violado en mi corporalidad, en mi intimidad personal, ¿no? Tiene que ver también, ¿no? Con un arrebatar la fe, con lo importante que es para todos nosotros. Piensen ustedes cómo sería su vida sin la fe que profesan. ¿Cómo le otorgamos sentido a la vida sin la fe que uno profesa? Y esa fe les fue arrebatada, ¿no? Y algunos sobrevivientes la mantienen a tropiezo. Y muy poquitos la mantienen incólume. Y a mí me produce una admiración tremenda. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron para haber vivido lo que vivieron y sin embargo mantienen su fe? Por las conversaciones que yo he tenido, he podido ver que usualmente los sobrevivientes de abuso eclesial que mantienen su fe es porque en el camino encontraron otros sacerdotes que sí los ayudaron, que sí les creyeron, que sí los acompañaron, o que sí promueven, ¿no?, la prevención en sus parroquias, o encontraron otros laicos que les creyeron, que los acompañaron y que también se comprometen en la prevención. Esos son los sobrevivientes que muchas veces logran mantener la fe. Pero además también constatamos que parte del horror, parte de lo que nos van mostrando los estudios y también nuestra experiencia ha sido constatar que parte del ambiente, ¿no?, que hizo posible que algunos pastores o religiosos no clérigos, también laicos, que es un tema menos estudiado, ¿no?, que todavía no aparece tanto, pero también los abusos cometidos por laicos, por catequistas, por agentes pastorales, ¿no?, ¿qué hizo posible, ¿no?, que una persona cometiera estos abusos y los perpetuara en el tiempo? Muchas veces lo hizo posible el estilo relacional que veníamos teniendo en nuestra iglesia, con un exacerbado clericalismo, con un inadecuado manejo del poder, ¿no? Pero no solamente con un clericalismo ejercido por los clérigos, sino que también por nosotros los laicos. El mismo Papa Francisco ha planteado, nos ha llamado la atención y nos ha dicho que hemos sido un laicado infantilizado, ¿no? Un laicado que no ha madurado, ¿no? Un laicado sumiso, un laicado pasivo, con una confianza ciega hacia el sacerdote, ¿no?, con una confianza ciega hacia todas las figuras de autoridad, ¿no?, con una figura del sacerdocio representada como algo incuestionable, e investido con un aire sagrado, ¿no? Esto de decir, son representantes de Dios en la tierra, llevado a otra esfera. Cuando uno escucha sobrevivientes de abuso y te dicen, es que no había forma de sospechar, no había forma de pensar que lo que podía hacer esta persona era inadecuado. Mi familia confiaba ciegamente en él, ¿no? Era una gracia que este sacerdote viniera a nuestra casa o que estuviera con mi hijo, era una gracia, no había manera, ¿no? Es muy impactante escuchar a tantos sobrevivientes que te dicen cómo miraban al sacerdote como una figura celestial, asexuada, ¿no?
casi desprovista de humanidad, ¿no? De alguna manera entonces no había posibilidad, ¿no?, de representarse la posibilidad de los abusos, ¿no? Sin duda esto nos ha llevado al otro extremo, ¿no? Y nuestros sacerdotes también están viviendo el dolor, ¿no?, de ser señalados, ¿no?, y de que queden todos puestos en un mismo lugar, ¿no? Y sin duda que también eso es tremendamente injusto, ¿no? Pero algo nos dice que si nosotros queremos seguir construyendo, reconstruyendo nuestra iglesia en base a un ambiente sano, este ambiente relacional que teníamos, esta dimensión psicosocial de nuestros espacios saludables, la tenemos que cambiar, ¿no? Nos hacen un llamado a nosotros los laicos a madurar, a crecer. Pero parte del horror también ha sido ver cómo los sobrevivientes de abuso eclesial, ¿no?, las víctimas de abuso eclesial, fueron señaladas por muchos de nosotros con el dedo, ¿no? ¿Por qué habla ahora? ¿Qué saca hablando ahora? ¿Por qué sale en la televisión hablando en contra de tal sacerdote? ¿Por qué sale en la televisión hablando en contra de la iglesia? ¿Qué quiere conseguir? ¿Será que quiere plata? ¿Será que quiere dañar a la iglesia? ¿Será que quiere venganza? Nos olvidamos que la evidencia muestra que una persona que ha vivido abuso sexual en su infancia o en su adolescencia se demora entre 10 y 15 años en poder relatar los hechos. ¿Por qué se demora tanto? Porque cuesta demasiado poner el horror en palabras. Cuesta demasiado. Cuesta demasiado entender lo que uno vivió. Quien vive un abuso sexual en general, pero especialmente quien vive un abuso sexual en ambientes eclesiales, enfrenta la tarea descomunal de tratar de comprender lo incomprensible y de tratar de tolerar un dolor que es intolerable, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona en la cual yo confiaba, que era una persona que era mi guía espiritual, que era mi director espiritual, que era mi acompañante espiritual, como le queramos poner el nombre, ¿no?, que era mi confesor, ¿no?, haya cometido este acto criminal? Es muy difícil de poner en palabras, es muy difícil entenderlo, porque además el abuso ha cursado con engaño, ha cursado con manipulación de conciencia, ha cursado con abuso de poder, ha cursado con anulación del sentido crítico, con doblegación de la voluntad, con colonización del propio espíritu, ¿no? Así ha cursado, así ha sido posible el abuso sexual, ¿no? Por lo tanto, esa es la razón de por qué una víctima se demora tanto. Entonces los terceros tenemos que demorarnos un poco más en poner el dedo acusador. ¿Por qué viene a hablar ahora? ¿Por qué lo hace ahora? ¿Por qué nos trae estas malas noticias? Las víctimas son consideradas personas non gratas, aquellas que les echan pelos a la sopa, aquellas que vienen a arruinar la fiesta, aquellas que nos vienen a mostrar que la vida no era tan bonita como la pensábamos, que nuestra comunidad no era tan maravillosa como la pensábamos. Entonces son expulsadas, son señaladas, son desacreditadas, son tratadas como enemigos y son, lo que es peor, revictimizadas. Entonces ahí ocurre que los terceros, ¿no?, nos transformamos en parte del problema, cuando podríamos ser parte de la solución. Podríamos ser aquellos que protegemos, podríamos ser aquellos que detienen el abuso, podríamos ser aquellos que generamos ambientes sanos. Las víctimas no solamente han recibido el dedo acusador de parte de los terceros, de todos nosotros terceros laicos, ¿no?, sino que además han recibido un trato hasta ahora, ¿no es cierto?, muy injusto, ¿no es cierto?, también negligente por parte de las autoridades religiosas, ¿no? Y les pongo un ejemplo acá, para no poner algún ejemplo chileno, ¿no es cierto?, porque además todos los relatos que uno tiene son relatos que le pertenecen a los sobrevivientes mismos. Pero tenemos acá a esta señora, Mary Collins. Ella es una víctima irlandesa, ¿no? Ustedes saben que Irlanda es un país que tuvo crisis importantes a nivel de su iglesia, y esta señora vivió abuso siendo una niñita de 13 años en la década de los 60, y recién en el año 97 pudo obtener justicia por su caso, ¿no? Y ella dice: yo fui víctima de abuso sexual clerical, acababa de cumplir 13 años y estaba en mi momento más vulnerable, una niña enferma en el hospital, cuando un sacerdote abusó sexualmente de mí. A pesar de que han pasado más de 50 años, es imposible olvidarlo y nunca podré escapar de sus efectos.
Me trataron como alguien con una agenda contra la iglesia. El sacerdote acusado había admitido su culpabilidad a la diócesis, pero durante una reunión con mi arzobispo me enteré de que su prioridad era la protección del buen nombre de mi abusador. La tan malentendida misericordia. El mal manejo de mi caso por el liderazgo de la iglesia llevó a un colapso total de mi confianza y respeto en ellos y en mi iglesia, que hasta ese entonces había sobrevivido intacta a pesar de las acciones de mi abusador. Y esto es muy importante, ¿no? Hay sobrevivientes que logran separar a quien abusó de ellos de la iglesia, pero lamentablemente nuestro accionar como institución ha generado, ¿no? O sea, también formado parte del daño, ¿no? Cuando no les creemos, ¿no? Cuando tardamos, cuando caemos en esta burocracia insoportable que se escuda en este eufemismo, que a veces usamos tanto al interior de la iglesia como, bueno, tú tienes que entender porque estos son los tiempos de la iglesia, ¿no? Que es como una excusa para la tardanza, para la dificultad, ¿no? Pero sobre todo, ¿cuántos años nos ha tomado creer que esto es verdad, creer que esto ocurre, ¿no? ¿Cuántos años nos ha costado sacarnos la venda de los ojos, ¿no? Entonces la verdad es que todo esto, ¿no? Ya me dirán ustedes qué les pasa cuando lo escuchan, yo sé que no es nuevo para ustedes, ¿no? Ya me contarán ustedes, a mí me produce angustia. Me tocó leer El enfermo a la católica completo para poder comentarlo en su lanzamiento. Terminé de leerlo con una tremenda angustia, con una angustia que me duró varios días, con un sabor tremendamente amargo. Cuando lo leí, sin duda que me pregunté, ¿y qué han sido estos 10 años de trabajo? ¿Ha valido la pena de algo? ¿No? ¿Qué sentido tiene seguir en esto? Por cierto, que me lo pregunté. Y me lo pregunto muchas veces. Se me han pasado 10 años preguntándomelo, ¿no? Porque siempre hay algo que me impulsa a seguir. Porque también me pregunto si hay algo que yo podría haber hecho y no hice. Si hay algo que yo podría haber visto y no vi. Y también me pregunto, y eso es lo que me anima a seguir, si hay algo que yo todavía puedo hacer, si hay algo que yo todavía puedo aportar para que esto no pase nunca más, ¿no? Y eso se lo agradezco a Cristina Rabasola, que es una terapeuta trasandina, ¿no? Que dice, no le hagan quite a estas emociones, ¿no? Es bonito juntarnos para hablar de temas lindos, ¿no? Aquí estamos con la pastoral de la familia en pleno, que es un tema maravilloso, ¿no? Es un tema maravilloso y esos temas los necesitamos también, pero también necesitamos estos temas. Entonces, ella dice, las emociones de malestar, de indignación, el asco, el miedo, la rabia, la conciencia del horror que despiertan las relaciones de abuso resultan bienvenidas, fíjense ustedes, resultan bienvenidas, porque son estas emociones las que permiten que hablemos en voz alta de esta historia, que las contemos, que les demos un micrófono, un lenguaje, letra impresa, como forma de llegar a todos y de sensibilizarnos, es decir, liberarnos de la anestesia. Nos dice ella, aunque nos asustemos, porque claro que nos asustemos, ¿cómo vamos a hablar de esto? ¿Cómo nos vamos a meter en estos problemas? ¿Cómo nos vamos a meter en estos temas? ¿No? Aunque nos asustemos, dice ella, el horror puede lograr movilizarnos y buscar maneras de ayudar a quienes están envueltos en la repetición de estas aberraciones. Todo sobreviviente que llega a denunciar un caso de abuso sexual, todo sobreviviente que devela, dice lo mismo, para que nunca más. Yo vengo a contar esto para que esto no pase más. Me tocó formar parte de la comisión de escucha encomendada por Monseñor Chicluna y Monseñor Jordi Bertomeu. Y desde ahí me tocó recibir muchos testimonios. Y testimonios tremendamente distintos en cuanto a tipo de abuso, duración del abuso, congregación o diócesis en la cual había ocurrido ese abuso, pero todos, absolutamente todos decían, yo ya no creo en ustedes, yo ya no creo, no todos decían, pero había muchos que decían, yo ya no creo en la iglesia, no les creo nada, ¿no? Yo ya no confío en ustedes, pero les vengo a decir para que ustedes se hagan cargo. Les vengo a decir
porque ahora ya no está en mí. Yo he sufrido mucho estos años pensando que mi silencio puede haber desprotegido a otros. Yo vengo a contar para que ustedes hagan algo. Vengo a contar para que nunca más pase esto. Eso es lo que motiva a todos los sobrevivientes. Entonces, tenemos una tremenda oportunidad, especialmente en una comunidad naciente, como la nuestra, como nuestra parroquia. Tenemos la tremenda oportunidad de romper el silencio. ¿No? En reuniones como esta, pero también en reuniones de nuestras pastorales, de nuestras comunidades, en nuestras formaciones, ¿no? Romper el silencio, nombrar el abuso sexual, hablar de esto con todas sus letras. ¿Por qué? Porque nuevamente Cristina Ravazola nos enseña esto. No vemos las cosas para las cuales carecemos de nombre. Mientras no le ponemos nombre a los fenómenos, no los vemos y permanecemos ciegos. Y ya no más. Ya no es posible. Ya no podemos permanecer ciegos, ¿no? Formar ambientes sanos y seguros tiene que ver con no temer a las preguntas, con no temer a los cuestionamientos. Tiene que ver con atrevernos a conversar, aunque no tengamos todas las respuestas, porque van a haber veces que no vamos a tener las respuestas, que no vamos a saber qué decir, pero vamos a reflexionar todos juntos, vamos a pensar todos juntos, vamos a pensar qué comunidad queremos ser, cómo queremos relacionarnos, cómo seguimos adelante, cuál es el llamado a los laicos. El llamado a los laicos es la corresponsabilidad en la administración de temas de la iglesia. Corresponsabilidad no es en vez de los sacerdotes, es con ellos, con los sacerdotes, con los obispos, con los superiores, con los provinciales, ¿no? Todos juntos, ¿no? Formando esta comunidad eclesial, ¿no? El mismo Papa Francisco, en la carta del Santo Padre al pueblo de Dios que peregrina en Chile, nos decía: la Santa Madre Iglesia hoy necesita del pueblo fiel de Dios, necesita que nos interpele. La Iglesia necesita que ustedes laicos saquen el carné de mayores de edad, espiritualmente mayores, y tengan el coraje de decirnos: esto me gusta, este camino me parece que es el que hay que hacer, esto no va. Necesitamos que nos digan lo que ustedes sienten y piensan, ¿no? Eso es lo que se nos pide como laicos, ¿no? Levantarnos, sentirnos, interpelarlos, no esperar a que nos convoquen, ¿no? Dejar de ser un rebaño, dejar de actuar como rebaño. Seguir adelante implica poder mirar hacia atrás. Miren, parece contradictorio. En temas de abuso sexual y en temas de la crisis que estamos viviendo, ¿no? La política de dar vuelta a la página no sirve. Hay que mirar el pasado. Hay que mirar el pasado y hay que no olvidar. Porque la única manera de aprender de los errores, la única manera de no repetir en banda nuestra historia, tiene que ver con mirar hacia atrás, ¿no? Y con poder ver lo que no se hizo bien, ¿no? Lo que se hizo tan mal, ¿no? Y seguir adelante se logra problematizando y reflexionando críticamente acerca de algunas prácticas que dábamos por hechas, que las dábamos como algo incuestionable, como algo absolutamente naturalizado, y que hoy en día lo tenemos que revisar. No es fácil revisarlo, porque revisarlo produce desacuerdo, porque aparecen que pensamos distinto en algunos temas, porque nos plantean incertidumbre, y las personas nos aferramos con diente y uña a nuestra certeza, porque la incertidumbre produce angustia. Pero acá tenemos que saber que la incertidumbre, la revisión, esta incomodidad que resulta bienvenida, es muy importante, esta desilusión incluso, que vivimos los católicos, o que vivimos muchos católicos, tal vez sobre todo los que nos toca estar tan de cerca en estos temas, no es mala, ¿no? Desilusión, le escuchaba a un filósofo hace poco hablar, desilusión, romper la ilusión, ¿no? No necesariamente es mala cuando la entendemos como un sacarnos las anteojeras que no nos permitían mirar bien, ¿no? Y qué satisfacción poder mirar bien y decir, incluso mirando lo que está acá, yo me quedo aquí, me quedo porque me interesa cambiar las cosas, porque me interesa que esto nunca más pase, me interesa que nunca más nadie vuelva a sufrir atropello en nombre de Dios. Entonces esta crisis tiene toda una potencialidad. Yo insisto, más que potencialidad, más que oportunidad, me parece una obligación. Pero la verdad es que si toda esta agitación que estamos viviendo, toda esta movilización, la logramos redirigir hacia una forma de organizarnos, hacia una forma de relacionarnos distinta,
que asegura que no se vuelvan a repetir episodios de tanto dolor, de tanta oscuridad y de tanta angustia, vale la pena, ¿no? Y la clave, esto en mi opinión, la clave de esta forma distinta de organizarnos tiene que ver con repensar el tema del poder. El abuso sexual es siempre una forma de abuso de poder, ¿no? Y en nuestra iglesia hemos tenido un problema con ese tema. Hemos tenido un problema para generar comunidades con pensamiento crítico. Le tenemos miedo al pensamiento crítico. O muchas veces lo igualamos a falta de fe, ¿no? Y eso nos tiene como estamos, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que hacer ahí. Entonces, para ir cerrando y abrir como a la discusión, a la conversación, nuestro rol tiene que ver con generar ambientes donde ya no hay ocultamiento. El ocultamiento que vivimos tanto tiempo en nuestra iglesia, donde haya transparencia, donde las cosas se puedan hablar, donde las cosas se puedan comunicar, donde ya no haya negación. No, acá no pasa esto, no, en mi comunidad no, no, en mi parroquia no. La estrategia de prevención principal es reconocer nuestra vulnerabilidad. Esto nos puede pasar. Incluso en nuestra parroquia que se está levantando, en nuestro templo, incluso ahí, nos puede pasar. Que ya no haya negación, que haya reconocimiento. Que no haya olvido, que haya memoria. ¿No? Que nos acordemos de esto. ¿No? Y que no haya sumisión, sino que haya participación. ¿No? Sin duda que esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero efectivamente, porque implica un cambio cultural, y los cambios culturales tardan años, ¿no? Y los cambios culturales no son fáciles, ¿no? La siembra es lenta, ¿no? Pero en algún minuto hay que partir, ¿no? Y en ese sentido, solo, y con esto sí termino, un ambiente sano se construye cuando todos, absolutamente todos, somos convocados a comprometernos en esta tarea de la prevención. Y cuando todos, ¿no?, nos damos cuenta que la construcción de ambientes sanos también es tarea de todos. Cuando estamos hablando de ambientes sanos, decía yo que no nos referimos solo al ambiente físico, sino que también al clima social que impera en una comunidad. Y el clima social está compuesto, está formado por las características de todos aquellos quienes forman parte de ese grupo. Por lo tanto, todos nosotros influimos en el clima social de nuestra comunidad naciente. Todos influimos, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí estamos todos interpelados, ¿no? Y sepamos entonces que estamos todos llamados a construir estos ambientes sanos y estos ambientes seguros que tan necesarios son frente a la magnitud de la tragedia que hemos vivido. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Josefina, muchas gracias, realmente interesante, muy fuerte algunas cosas que nos has dicho. Y lo primero, quiero hacer una reflexión y decir una preocupación, un dolor, porque lo que ha pasado en Chile es particular. Hay abuso en otras diócesis, todo, pero lo que ha pasado en Chile es algo particular en número y en la gravedad de lo sucedido. Y también aquí se gatilla mucho también a partir de la visita del Papa, donde hay una iglesia que sufre por esto, que sufre un desprestigio. Y creo que hay claramente errores en los procesos de educación de sacerdotes y también de nosotros como padres, nuestras familias, de hablar de estos temas, educar a nuestros hijos, poder enfrentar situaciones de este tipo de buena forma. Y la sensación que me queda también como que aquí hubo una vorágine de muchas denuncias y que debían hacerse todo, que incluso también algunos sacerdotes que han en esta zona volvieron los pumas y volvieron los verduleros, por si se sienten un ruido ambiente aquí. Hay muchos sacerdotes también que me decían, hoy día a mí me hacen una denuncia y ni siquiera me puedo defender. O sea, ya incluso de muchos casos también, ante cualquier ocasión, los dan de inmediato por culpable. Y muchos casos que se ha demostrado que hay culpabilidad también, no se han hecho evidente o conocidas las sanciones o cambios estructurales. Tú hablaste posteriormente del estudio de la Universidad Católica, que fue devastador. Yo lo leí, vi casos
y hablaban de porcentaje, no sé si 8% de los clérigos de ciertos arquidiócesis y ciertos educados entre años 80, 90, y fue una cosa sumamente dura. Pero lo que no hemos visto, cómo a partir de eso se hacen cambios estructurales, porque aquí podemos tener charlas muy bonitas, podemos hacer una reflexión, pero me da miedo de que aquí 30 años más, 20, esto como un gran fuego que se apague, y volvamos a caer lo mismo y se vuelva a repetir la historia. ¿Qué cambios estructurales se están dando para que estos hechos asegurar que no vuelvan a suceder? Bueno, primero, Ricardo, quiero como hacer eco de algunas cosas que tú planteabas. Yo puedo entender el temor de un sacerdote cuando tú decías esta frase, ¿no? A mí me pueden acusar y de inmediato me van a encontrar culpable. Lo puedo entender hasta por ahí, ¿no? Porque entiendo, digamos, el señalamiento que se ha hecho, sobre todo, ¿no? Pero la verdad es que no es tan fácil llegar y denunciar injustamente a alguien, ¿no? Entonces me pasa que también se incurre en el error de pensar, mira, aquí cualquier cosa me van a acusar. ¿Ustedes logran captar cómo se expone una víctima cuando hace una denuncia? ¿Logran captar eso? ¿Cómo se expone? ¿No? ¿Cómo se expone al juicio público? ¿Cómo se echan a andar de inmediato las maniobras sociales de protección contra el horror que dicen, ah, pero esta persona es bien loca, ¿no? Pero mira, bien inestable esta persona, mira cómo habla, mira cómo se dirige. Es tremendamente difícil, la verdad es que una víctima se lo piensa 10 veces antes de denunciar porque sabe lo que le viene, ¿no? De pasarlo muy mal, ¿no? Y eso hace que tantos otros, por eso hablamos de la cifra negra, ¿no? Aquí conocemos siempre la punta del iceberg, tantos otros optan por no decir nada, ¿no? Porque saben que van a ser señalados y que van a ser revictimizados, ¿no? Entonces, también hay una cuota de irracionalidad en este temor tan profuso de que me pueden acusar injustamente por cualquier cosa que yo haga, ¿no? El porcentaje de denuncias falsas es ínfimo. Yo sé que aunque sea una, la honra de ese sacerdote queda afectada para siempre y eso yo lo entiendo, ¿no? Lo entiendo, ¿no? Pero efectivamente la gran mayoría de las denuncias resultan ser ciertas y no tienen sanción porque los casos prescribieron, ¿no? O hay muchos abusos que no llegan a configurar delito propiamente tal. Tenemos un sistema, y en la iglesia todavía somos bien legalistas, ¿no? O sea, si no es una delicta graviora, porque es un abuso cometido por sacerdotes, es como que no importara, ¿no? Si es un abuso cometido, qué sé yo, por un religioso, por una religiosa, o por un catequista, ¿no? Ah, porque no es delito canónico, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí yo siento que no tenemos que perder de vista la centralidad de las víctimas, ¿no? A mí también me conmueven los sacerdotes y tengo profunda admiración por la labor que hacen, ¿no? Y hay muchos sacerdotes y el padre Pedro está acá y el padre Pedro nos conocimos hace años atrás cuando él me invitó a su parroquia de ese entonces, Santa Teresa en Lo Barnechea, y muchos como el padre Pedro lideraron sin que su obispo se los pidiera, ¿no? Sin que su vicario se los pidiera, sin que nadie les pidiera. Ellos tomaron la iniciativa de romper el silencio en sus parroquias. Esa es la actitud que necesitamos, ¿no? Si tú me preguntas, Ricardo, por cuáles son los cambios estructurales, honestamente no tengo idea. Yo creo que no se han hecho, ¿no? Yo no estoy hablando como miembro del Consejo Nacional, estoy hablando como Josefina Martínez y con toda la libertad que tengo también para hablar ahí adentro. Y yo valoro que me permitan estar en ese consejo que pertenece a la Conferencia Episcopal donde tengo total libertad para dar mi opinión. Yo creo que los cambios estructurales no han venido, ¿no? Y efectivamente es ahí donde tenemos que empezar, y por lo menos yo, y por lo menos todos los que trabajamos en el Consejo, y muchas personas que conocemos, ya no estamos dispuestos a esperar a la autoridad, no estamos dispuestos, ¿no? Vamos a partir igual, ¿no? Cada uno hace lo que tiene con lo que puede desde el lugar en que está. Le aprendí yo a uno de mis formadores cuando partí como psicóloga, ¿no? Entonces yo trato de impactar
el pedacito de iglesia que a mí me tocó, que es chiquitito, si uno quiere, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un pedacito chiquitito, ¿no? Pero este pedacito chiquitito, más el otro pedacito, más el otro pedacito, vamos haciendo zonas más grandes, ¿no? Y tiene que ver con esto, yo siento, Ricardo, que uno de los cambios estructurales fundamentales tiene que ver con el tema del poder, y tiene que ver con cuestionarnos nosotros también, ¿no? O sea, de verdad uno escucha sobrevivientes con los mensajes que les daban en los colegios, ¿no? Yo tengo a mi hijo en colegio católico, ¿no? Así que lo conozco de cerca, digamos, ¿no? Y contenta de tenerlo en colegio católico y no lo haría distinto, ¿no? Pero sepamos que nuestros niños a veces reciben mensajes, ¿no? Que no los protegen, ¿no? Que los llevan a hacer, que los llevan a anular su pensamiento crítico, ¿no? Que los llevan a despojarse de su registro cuando ven que algo no está bien, ¿no? O sea, muchos de nosotros vemos hoy día chiquillos jóvenes que son mucho más críticos, ¿no? Que son mucho más cuestionadores, y nos complican cualquier cantidad, porque nos hacen todo más difícil, ¿no? Pero quienes trabajamos desde el lado del abuso, la verdad es que vemos, ay, menos mal, o sea, qué bueno, ¿no? Qué bueno que en esta generación está habiendo un movimiento. No nos gustarán todos los cambios que hay, ¿no? Pero hay muchos de ellos que son tremendamente importantes. Gracias, Josefina. Tengo dos preguntas. Una Ya. que quiere que como que profundice un poco más con el concepto de sobreviviente, Perfecto. y la otra que habla un poco de cómo hacerlo para vencer el miedo a denunciar. Perfecto. A ver, cuando una persona vive un abuso sexual, ¿no? Se habla como del largo camino de superación que tiene que enfrentar, ¿no? Se pueden superar los efectos de un abuso sexual, pero es un largo camino, un camino difícil, tortuoso, lleno de baches, ¿no? De retroceso, ¿no? Es un camino tan doloroso que tiene que ser realizado con un otro. Y ese camino se ha conceptualizado como en tres grandes etapas, ¿no? Una etapa es reconocerse como víctima. ¿Y por qué una etapa? Porque quien abusa convence a su víctima de ser culpable de lo que está pasando, ¿no? Tú me tentaste a mí, ¿no? Tú me hiciste pecar a mí, ¿no? ¿Por qué haces eso? Entonces anda a confesarte, ¿no? Porque tú me haces pecar a mí, o yo mismo te voy a confesar, o qué sé yo, ¿no? Entonces, muchas personas que han vivido abuso sexual se creen culpables y no víctimas. Entonces, un primer paso es reconocerse como víctima. O sea, esto que pasó no es mi culpa, ¿no? Pero vivir como víctima, ¿no? Es muy doloroso, es muy tremendo, no es una postura suficiente. Entonces hay que avanzar hacia otro nivel, que es el reconocerse como sobreviviente. Reconocerse como sobreviviente implica registrar todas las fortalezas que yo tuve para poder soportar el horror en el cual estuve metido. Estos son como los sobrevivientes de guerra. O sea, de verdad, todos los adultos que han vivido abuso sexual en su infancia y en su adolescencia y están aquí para contarlo, son sobrevivientes. Porque no todos aquí están para contarlo. Si uno revisara la tasa de suicidios adolescentes, ¿no? Y los mirara a la luz de situaciones de abuso sexual, se llevaría más de una sorpresa, ¿no? O sea, para muchos es insoportable vivir en esto, ¿no? Es intolerable, vivir en el horror es insoportable, ¿no? Entonces algunos se disocian, mandan la experiencia, el cerebro manda la experiencia como fuera la conciencia, si mi cuerpo no puede escapar, escapa mi mente, ¿no? Entonces, muchos son sobrevivientes, y la idea sería avanzar a una tercera etapa, que es reconocerse como viviente, u otros le han llamado celebrar la vida, ¿no? Que es decir, que ya, porque vivir como sobreviviente todavía es vivir con el abuso muy presente, ¿no? Cuando uno trabaja en psicoterapia, por ejemplo, con víctimas de abuso, lo que uno trata, el norte que tenemos es ayudar a las personas a integrar el abuso, o sea, darse cuenta que esto ocurrió, no olvidarlo, es integrarlo en la biografía. Esto ocurrió, esto es parte de mi vida, pero no es mi vida, ¿no? Y ese es como el efecto mayor que uno ve del abuso sexual, de cómo el abuso se transforma en la vida de las personas, ¿no? Entonces la idea es ponerlo en perspectiva, y por eso entonces reconocerse como viviente. Pero hablamos de sobrevivientes, por los denunciantes, por todas las personas que han dado a conocer estas vivencias que tuvieron de jóvenes o de niños, porque los reconocemos en su fortaleza, ¿no? O sea, porque de verdad están aquí para contarla,
están aquí para contarla y para ayudar a que ni un otro niño ni un otro joven viva lo mismo, ¿no? Por eso se habla de sobrevivientes. Y ellos mismos también se llaman sobrevivientes, ¿no? Fueron víctimas, sin duda, fueron víctimas, pero hoy en día son sobrevivientes. ¿Cómo armar valor para, es la segunda pregunta, perdona, era cómo tomar valor, cómo perder el miedo, ¿no? Sí. La única manera de perder el miedo es saber que uno no enfrenta esto solo. Si no, sería muy injusto pedirle a alguien que pierda el miedo, ¿no? Porque el miedo el miedo en los seres humanos tiene un valor adaptativo, el miedo nos indica el peligro. Todos sentimos miedo cuando nos vemos amenazados, ¿no? Entonces yo no invitaría a nadie a perder el miedo, la verdad es que el miedo nos indica que estamos en peligro, ¿no? Más bien invitaría con ese miedo, si cuentas con otros que te van a acompañar en esto y te van a contener y te van a sostener y te van a creer, ¿no? Y van a estar contigo, sí, denuncia, habla, dilo, ¿no? Y sobre todo porque eso permites que otros hablen. Por eso, Ricardo, tú lo decías muy bien, ¿no? Las denuncias se han concentrado, ¿cuándo? El 2010, después que hablaron los denunciantes de Fernando Karadima, ¿no? Y el 2018 cuando vino Chicluna y Bertomeu, ¿no? O sea, después de la visita del Papa y el fracaso de la visita, ¿no? Que la misma iglesia lo reconoce, ¿no? Mandan a Monseñor Chicluna, a Monseñor Bertomeu para acá, y está la ola de denuncia. Y eso no es casual. O sea, una víctima que logra hablar, ¿no? Hace que muchas otras se atrevan. Y ese es el valor de los comunicados, ¿no? Esa es una cosa que como iglesia nos cuesta cualquier cantidad. ¿Cómo vamos a hacer un comunicado diciendo que tal persona sufrió una denuncia porque lo vamos a desprestigiar, ¿no? Entonces ahí de nuevo nos vemos como en el buen nombre, ¿no? Que lo puedo entender, ¿no? En parte, ¿no? Pero efectivamente, cuando uno no hace un comunicado, impide que muchas otras posibles víctimas de esa misma persona hablen, ¿no? Muchas personas se atreven a hablar cuando otros hablan. A mí me tocaba en la misión Chicluna, cuando llegaba gente a denunciar a Juan Pérez, con el perdón de Juan Pérez, ¿no? A Juan Pérez cualquiera, ¿no? Decía, ¿sabes que yo vine? Porque yo escuché que esa persona denunció a Juan Pérez y yo quiero que tú le digas a esa persona que no está sola, ¿no? Que yo vengo a apoyar el testimonio de ella porque a mí también me pasó. Y como yo sé que no le van a creer y que es más probable que le crean si saben que somos más, yo vengo a denunciar, ¿no? Entonces, para atreverse a develar es como estar acompañado, ¿no? Estar contenido, ¿no? Tener un círculo de protección que te contenga, que te recoja, y es tomar conciencia, que es lo que a mí me ha tocado escuchar, de la tremenda ayuda que hacen los denunciantes cuando cuentan para proteger a otros. Yo misma estoy siendo parte de otro estudio que lo estamos llevando a cabo ahora, que termina en abril, sobre dinámicas relacionales de los clérigos y religiosos no clérigos que abusan en Chile. Y nos ha costado mucho llegar al testimonio sobreviviente, primero porque no confían en nosotros, obviamente nosotros somos parte de la iglesia, segundo porque no creen que como iglesia seamos capaces de hacer algún cambio, tercero porque es muy doloroso volver a hablar de lo que uno vivió, ¿no? Pero todos los que han hablado, ¿no? Nos dicen, yo estoy acá porque me importa que se haga algo, ¿no? O sea, insisten en nunca más, ¿no? Y que a mí me conmueve profundamente, ¿no? Me conmueve profundamente como la generosidad de poder dar testimonio y también de dotar de sentido el propio sufrimiento, ¿no? Ayudando a otros. Eso es muy bonito. Josefina, aquí, bueno, primero decir que hay una persona que puso algo muy bonito en el chat que dijo, rezará por ti para apoyarte en la misión que realiza. ¿No? O sea, también eso creo que es parte de cómo enfrentar este tema. Y una duda como psicóloga, una persona abusada, que es un sobreviviente, puede ser reparada en su totalidad, y por otro lado, un abusador, ¿tiene cura? Súper buenas preguntas. Siempre agradezco mucho las oraciones, las bendiciones. Es una de las cosas más bonitas de trabajar tan cerca de la iglesia, ¿no? A ver, estos son solo como
preciosismos conceptuales de los psicólogos, ¿ah? Pero me interesa plantearlo porque nunca hablamos de una persona reparada, ¿no? Porque persona reparada suena como que, lo voy a caricaturizar, pero como que hubiese que parcharla, ¿no? Como que esa persona estuviera rota, ¿no? Como que estuviera quebrada. Y yo sé que la sensación de muchos sobrevivientes es estar roto y es estar quebrado, ¿no? Pero nos cuidamos mucho los psicólogos de no dar la idea de estigmatizar o de que hay un daño que nunca se va a poder superar, ¿no? Entonces, no hablamos de personas reparadas, no hablamos de reparar a una persona, sino que de reparar con una persona, ¿no? O sea, la reparación no es lo que hay que hacer con esa persona, no es el camino que esa persona tiene que hacer, sino que la reparación es lo que los terceros tenemos que hacer. La reparación es el acto de desagravio, ¿no? Cuando yo digo te creo, ¿no? Te acompaño, ¿no? Te cuido, ¿no? Sigo contigo, ¿no? Eso es reparación. Y en el otro hablamos, como te digo, aunque sea un preciosismo en el lenguaje, hablamos de superación, más que de reparación, ¿no? O sea, ¿una persona puede superar un abuso sexual? Sí, yo creo profundamente en eso, porque lo he visto, porque lo veo, ¿ah? porque trabajo en eso. ¿Que es difícil? Sí, es súper difícil, es doloroso, es largo, es trabajoso, ¿no? Y eso es muy injusto, ¿no? Porque además las terapias son caras, ¿no? Ahora, la superación no es algo, no es solamente un recurso técnico, ¿no? Especializado, no es privativo de nosotros los psicólogos, todos nosotros podemos reparar con las víctimas, todos nosotros podemos hacernos parte de ese camino de superación, ¿no? Pero sí se puede, lo que no significa, ustedes ven como Mary Collins decía, esto me va a doler siempre, no puedo escapar de esto, me va a doler siempre, y eso es así, ¿no? ¿Qué significa superar? Superar no significa olvidar, superar no significa que ya no duela, superar significa poder tener una buena vida a pesar de que duela, a pesar de que yo no lo pueda olvidar, eso es superar, ¿no? Entonces absolutamente sí. El tema de las personas que cometen abuso es sumamente complejo, no es mi especialidad, lo aclaro al tiro, ¿ya? Yo no he trabajado directamente, yo estoy mucho más en el trabajo con víctimas, ese es como el campo que más conozco, pero en el tema de las personas que cometen abuso sexual es una población muy heterogénea, muy heterogénea, ¿ya? Y hay distintas motivaciones para abusar. Un porcentaje pequeño de los abusadores, tanto a nivel eclesial como extraeclesial, son pedófilos, ¿no? Es decir, que tienen una atracción sexual hacia niños o efebófilos que se llama hacia los jóvenes, ¿no? Una proporción mayor no son pedófilos, ¿no? Pero tienen problemas importantes en la capacidad de establecer relaciones de intimidad emocional con pares, por ejemplo, ¿no? Entonces abusan de los que tienen cerca, de los que están disponibles, ¿no? Entonces, pero la verdad es que la recuperación no es fácil, ¿no? No es fácil, en los casos de pedofilia y efedofilia se plantea que no hay recuperación, ¿no? Pero acordémonos, no todos los casos son efedofilia y pedofilia, ¿ya? Ahora, ¿qué nos ha dicho? Por ejemplo, Monseñor Chicluna lo dice muy claro, ¿no? Un sacerdote que ha cometido abuso es mandado a tratamiento, ¿ya? Se le suspende, qué sé yo, 5 años para el ejercicio del ministerio, ¿no? ¿Se cumplen los 5 años y significa que vuelve al ministerio? No necesariamente, ¿no? Porque hay que evaluar idoneidad, ¿ya? O sea, aquí no solamente estamos en el campo del delito o no delito, aquí más bien tenemos que plantearnos si un pastor que ha cometido un abuso sexual, ¿no? Aunque se recupere, ya pongámonos que recupera, ¿es idóneo para ejercer una labor de pastor? Con lo que implica la figura del pastor, ¿es idóneo? Entonces aquí ya entramos en el plano de las opiniones mías o de los otros, ¿no? Hasta ahora la Iglesia ha funcionado, la dimisión del Estado clerical, que es la pena mayor en la justicia canónica, es una pena que se aplica en muy pocos casos. En muy pocos casos. Ustedes ven todo lo que demoró el caso Caradima, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pena de dimisión se aplica en muy pocos casos. En la mayor parte de los casos es suspensión temporal del ministerio, ¿no? Y los sacerdotes siguen siendo parte de la Iglesia. Se plantean algunos argumentos, la línea de la misericordia, que me genera como algunos problemas a mí, y se plantean otros argumentos como decir, mejor que esté en la iglesia, porque si deja de ser sacerdote, lo mandamos a la comunidad que abuse, en cambio aquí en la iglesia lo tenemos controlado.
pero para mi gusto es una ilusión de control, porque yo creo que como iglesia no controlamos nada, ¿no? O sea, fallamos absolutamente, esta es mi opinión, fallamos en mi opinión, y también aparece en el estudio de la Católica, en los mecanismos de control y supervisión de manera importante, de manera muy importante. O sea, todavía no lo... En Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Tienen todos unos sistemas de trabajo con los sacerdotes que han cometido abuso y tienen un sistema de control tremendamente estricto de monitoreo permanente, ¿no? Y de apartamiento de las labores pastorales, ¿no? O sea, efectivamente, cabe preguntarse si son labores pastorales las que pueden seguir realizando o se les dan otras labores, ¿no? Pero hay pocos mecanismos de control, o sea, a uno le toca escuchar a cada rato, oye, tal sacerdote está acusado y supe que estaba haciendo misa en tal parte, ¿no? Porque está haciendo un funeral en tal parte, ¿no? Eso se escucha todo el tiempo, ¿no? Entonces nos fallan esos mecanismos de control, entonces también tenemos esa ilusión de control que, en mi opinión, hay que revisar. Y el tema de la dignidad es un tema no menor. Gracias, Josefina. Hay varias preguntas que apuntaban un poco a lo que estabas respondiendo. ¿Qué está haciendo la Iglesia en Chile con respecto a este tema? Yo puedo hablar el pedazo que yo conozco, porque ustedes saben que uno de nuestros temas como iglesia, por un lado decimos somos una iglesia, pero somos muchas iglesias. O sea, yo estoy muy impactada, tienen que entender ustedes, yo vengo de un colegio laico, ¿no? Y vengo de una familia católica no tan practicante, ¿no? Entonces, mi mayor cercanía a la iglesia ha sido justamente a propósito de estos temas, ¿no? Lo cual no es muy feliz, pero a mí me ha impresionado la diversidad de la iglesia. O sea, el mundo diocesano es un mundo, el mundo de las congregaciones es otro mundo, ¿no? Y cada congregación es un mundo en sí mismo, o sea, es un mundo tremendamente diverso. Entonces, claro, yo conozco el trabajo que se está haciendo desde la conferencia episcopal en el consejo que yo integro, que abarca el mundo diocesano. ¿Qué se está haciendo? Entendiendo que siempre que uno habla de lo que está haciendo, uno quisiera como dar la impresión de que estamos queriendo mostrar, ¿no? Para quedar bien, ¿no? Porque es indudable que falta demasiado, ¿no? Y que lo que se está haciendo al lado de todo lo que falta por hacer es muy mínimo, ¿no? Este consejo que yo integro, que funciona desde el año 2011, todos estos años, y sobre todo yo diría los primeros años de manera muy fuerte, estuvimos trabajando casi exclusivamente en temas de sensibilización. Íbamos a donde nos llamaran, ¿no? Hicimos como este perico trepa por Chile, fuimos a diócesis donde nos invitaran y viajamos por todo Chile hablando de esto, ¿no? Y casi como el ABC del abuso sexual, lo que es la formación básica ahora, ¿no? Abuso sexual es esto, y generando conocimiento y abriendo los ojos y generando sensibilización a lo largo de todo el territorio, ¿no? En un momento donde de verdad a mí me impresionaba el desconocimiento sobre el tema. Había esta idea de que abuso sexual era como tocar a alguien, digamos, tocar a alguien en sus partes privadas indebidamente, ¿no? Mucho desconocimiento de la dimensión de abuso de poder. Fue muy importante todo el trabajo esos años. Y desde 2015, cuando se formulan las líneas guías, que nos tocó estar en su formulación y en su redacción, y que en Chile tienen carácter de ley además, ¿no? Desde el año 2015 en adelante se planteó esto de la obligatoriedad de que todo agente pastoral tuviera la formación básica, ¿ya? Todos los obispos la tienen que tener, todos los sacerdotes la tienen que tener, todos los catequistas, cualquier persona que trabaje en contacto en labores pastorales tiene que tener esta formación básica en abuso, que son cierta cantidad de horas. Después se rinde una prueba, ¿no? Y tienen que aprobarla, digamos, para tener la acreditación. Y desde el año 2015 hasta la fecha tenemos 30.000 personas formadas a lo largo de todo el territorio, ¿no? 30.000 agentes pastorales formados, y tenemos alrededor de 500 formadores. También tenemos una formación que se llama formación de formadores. Claramente en el consejo nosotros antes éramos 10, ahora somos 8, estamos como los 10 perritos. Nos damos cuenta que era imposible que nosotros llegáramos a todas partes, ¿no? Entonces la idea fue generar esta formación en cascada, ¿no? Que es que ahora hayan formadores a lo largo de todo el territorio que a su vez ellos hagan las formaciones básicas, ¿no? Entonces tenemos 500 ya formadores, formación de formadores también ya con gente que lo ha aprobado. El arista de formación ha sido una arista preventiva bien importante.
a propósito de la visita de Monseñor Chicluna y Monseñor Bertomeu, se pudo generar ya no solamente este Consejo Nacional, que lo integramos personas que trabajamos voluntariamente en esto, se formó un departamento de prevención en la conferencia episcopal, con ya personas que están contratadas para esto. Cada diócesis tiene que tener su consejo diocesano, tiene que tener un encargado de recibir denuncias, y tiene que tener un encargado de prevención, y hay una realidad bien dispar a lo largo del país en eso, ¿ya? Hay obispos que han liderado eso, hay obispos que no han liderado tanto, hay consejos que han podido funcionar bien, hay consejos que no han podido funcionar tan bien. Todo, por supuesto, en nuestra iglesia se sostiene en la voluntariedad, ¿no? Entonces, gente que tiene que destinar su tiempo, ¿no? Y está muy bien, digamos, a mí en lo personal me acomoda mucho trabajar como voluntaria en esto, ¿no? Creo que a uno le da una libertad muy distinta, ¿no? Al ser un funcionario, por así decirlo. Y otras cosas bueno, Conferre, ¿no es cierto?, también tiene su consejo encargado de estos temas. Cada congregación también con una realidad muy dispar. Ustedes saben que hay congregaciones muy grandes, congregaciones muy chiquititas. Cada congregación ha ido armando también sus propios consejos, ¿no? La idea es que todos se ciñen por estas líneas guías. Ahí prima el concepto como de una sola iglesia, pero cada congregación va teniendo también sus propios protocolos. O sea, se ha ido avanzando en el término de los protocolos, se ha ido avanzando en el tema de ir teniendo oficinas de recepción de denuncias, se ha ido avanzando en el tema formativo, ¿no? Mira, Falta mucho más todavía. Josefina, bueno, decir que nosotros estamos trabajando en eso con el arzobispado y con nuestra vicaría, formando los equipos para recepción de denuncias y estar conectados con estos protocolos. Se está formando el equipo para ello. Pero yo quisiera, y en esto, bajar esto que estamos hablando nosotros, en nuestras parroquias, en nuestra familia. Hay abuso sexual y hay abuso de poder, que es también muy masivo, y hay abuso en las familias, en los trabajos, en distintas partes. Pero tú hablaste, por ejemplo, que ambiente sano en espacio físico y nos recomendaste, oye, espacios con transparencia en la construcción, saber la vía de circulación, ciertos recintos que tienen que tener alguna layout determinado, porque eso es un seguro. Pero hablaste del espacio ambiente sano, del espacio psicosocial, ¿ah? Y ahí me gustaría si nos puede ayudar a ver qué seguro, qué tips debemos cuidar en nuestra parroquia para también tener ese ambiente sano. Y dentro de eso tú hablaste de el infantilismo laical, ¿ah? Me gustaría si puedes profundizar en el concepto, que creo que es uno de esos seguros Sí. que tenemos que madurar nosotros como laicos para también generar este ambiente que fraternalmente en la comunidad y en la relación con nuestros clérigos también podamos avanzar fuertemente en este tema. Sí, bueno, el Papa Francisco es el que nos hace este llamado como a sacar carné de madurez, ¿no? Y se refiere como a la infantilización del laicado. La palabra infantilización no me gusta tanto porque, pucha, qué culpa tienen los niños, digamos, ¿no? Pero tiene que ver con dejar esta postura complaciente. A nosotros nos ha tocado también trabajar en formación con el clero a lo largo de todo el país, sobre todo los primeros años. Y muchos de ellos nos decían, párrocos que nos decían, ¿sabe qué? A mí me preguntan hasta dónde tengo que poner las flores en el florero, ¿no? O sea, me preguntan todo los voluntarios, las señoras que trabajan en la parroquia, me preguntan todo, padre, ¿dónde pongo el mantel? Porque, y no solamente, digamos, porque no sepan dónde, sino que es por darle en el gusto al sacerdote, ¿no? Entonces, los mismos clérigos, ¿no? Obispos, sacerdotes, diáconos, ¿no? Reconocen este clericalismo del cual nos hacemos parte también los laicos, ¿no? Entonces tiene que ver con ese llamado a poder ser más pares, ¿no? No tiene que ver con desconocer la autoridad que tiene un sacerdote y que tiene toda una formación que nosotros no tenemos, ¿no? O sea, el mismo estudio de la Católica muestra cómo se empezaba a dudar de la intermediación del sacerdote, ¿no? Entonces toda esta gente que te dice, no, yo
yo me relaciono directamente con el de arriba, ¿no? No necesito un sacerdote, ¿no? Se ha caído mucho en eso, ¿no? Y se hace un llamado a no caer en eso, ¿no? Pero a trabajar juntos, ¿no? Cada uno en lo suyo, ¿no? Pero en ese sentido, ser laicos con más voz. A eso es lo que llama la corresponsabilidad. Ser laicos con más voz, como lo dice el Papa en la carta al pueblo de Dios que peregrina en Chile. O sea, que los laicos podamos decir, Padre, no me gusta, ¿no? Padre, no estoy de acuerdo, ¿no? Padre, yo creo que esta cosa va por allá. Por supuesto que probablemente va a ser todo más lento, ¿no? Las discusiones van a ser mayores, las decisiones se pueden demorar más, ¿no? Pero tiene que ver también con no dejar en hombros de los sacerdotes toda la responsabilidad, ¿no? El poder es relativo, uno no nace con poder, el poder es otorgado por otros, ¿no? Y tiene que ver con cuánto poder le otorgamos a la figura del sacerdote y también con cómo lo ejerce cada sacerdote, ¿no? Porque ahí todos conocemos distintos sacerdotes y por cierto hay quienes lo ocupan bien, porque aquí lo malo no es el poder, sino se trata como de negar el poder, de no quererlo, ¿no? Poder, justamente la palabra lo dice, es poder hacer cosas, ¿no? Pero es utilizarlo bien, es utilizarlo al servicio de otros, ¿no? No para servirse de otros, ¿no? Y la verdad entonces que el llamado laicado es eso, ¿no? Y ¿sabes qué, Ricardo? Ahí, bueno, nosotros todavía no tenemos solo resultados preliminares del estudio que estamos haciendo, pero una de las cosas que a nosotros como estudio nos interesa hacer es poder llegar a indicadores relacionales que nos hagan parar las antenas y detener estos casos antes, ¿no? O sea, poder mirar ciertas formas de relación que no están bien y que hay que pararlas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que pasó con la Iglesia del Bosque, ¿no? Donde en muchos sectores de la Iglesia se miraba con recelo la Iglesia del Bosque y cómo se relacionaban todos, ¿no? Oh, andan todos vestidos iguales, o andan todos formateados, ¿no? Ahí era una iglesia donde no solo no se formaba, se formateaba, ¿no? Y eso hay que tener cuidado, nosotros tenemos que formar, no formatear, ¿no? Todos vestidos iguales, todos hablaban iguales, todos se dirigían iguales, ¿no? Y a todos les llamaba la atención, pero nadie hacía nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene que ver con darnos cuenta cuando en nuestras comunidades empiezan a haber grupos cerrados, por ejemplo, ¿no? Estos grupos cerrados, estos grupos donde es súper difícil entrar, y que pertenecer a ese grupito te da prestigio, pero ojo, si entras, después no vas a poder salir, ¿no? Son grupos muy difíciles de entrar, pero súper difícil salir. Entonces, ver si hay grupos cerrados y intervenir ahí. No podemos decir, aquí está habiendo abuso sexual. No, no podemos decirlo. Pero sí podemos intervenir ahí porque sabemos que ese es un espacio de riesgo. Ese no es un ambiente seguro, ¿no? No pueden haber grupos cerrados, ¿no? Que nos llame la atención cuando hay un agente pastoral o un sacerdote que nunca se relaciona con pares, fíjate que siempre anda con súbditos, siempre, para todos lados, lleno de súbditos, de seguidores, ¿no? Pero nunca tiene relaciones de pares, no va a las reuniones de clero, o no va a las reuniones de pastoral, donde está la gente de su edad, siempre anda con cabros más chicos, como decimos, ¿no? Paremos las antenas, eso no es un espacio relacional sano, es un espacio de riesgo. ¿Cuántos casos de abuso que a uno le cuentan? Yo llegaba para todos lados con el sacerdote, ¿no? Y éramos los últimos de niños y también nos íbamos juntos, y todo el mundo veía esto, todo el mundo veía que andábamos siempre juntos. Y como a nadie le llamaba la atención, entonces yo decía, bueno, entonces no debe estar mal. Estas relaciones de exclusividad, ¿no? Que todos decimos, qué raro esto, pero ¿qué hacemos? Oh, el rumor, ¿no? Qué raro esto, pero no intervenimos, no hacemos nada, no levantamos la voz. Con eso tiene que ver Ricardo, ¿eh? Con poder mirarnos. Es súper difícil, si de verdad que en términos de prevención es más fácil instalar cámaras, es más fácil poner vídeos, ¿no? Incluso podemos, y nosotros también como consejo se acaba de lanzar este documento de la integridad en el servicio eclesial, que es para todos los agentes pastorales, que son una suerte de buenas prácticas o de códigos de conducta. Tenemos que tener códigos de conducta. Yo al principio me negaba a los códigos de conducta, decía, pero ¿cómo es posible que tengamos que decir lo que no se puede hacer? ¿No? Decía, pero ¿cómo vamos a tener que decir que no se le puede tocar a los niños? O sea, ¿cómo lo vamos a decir? Pero la verdad, uno dice, bueno, esto son cosas de sentido común. Bueno, pero es que el sentido común a veces es el menos común de los sentidos, digamos, ¿no? Entonces, hay que tener códigos de conducta igual, ¿no? Pero aparte de los códigos de conducta, aparte de los monitoreos de los espacios de riesgo,
todos nosotros tenemos que sentarnos en comunidad a revisarnos, ¿no? Entonces, no hacer esta cosa que hacemos de repente, que es como la crítica a la iglesia desde la vereda del frente, ¿no? Si todos nosotros somos iglesia, ¿no? Constituimos iglesia, ¿no? Entonces, de verdad, yo creo, Ricardo, que la pregunta que tú hacías es para hacérsela a la conferencia episcopal, sin duda, a Conferre, a todos los superiores mayores. ¿Qué cambio estructural está haciendo la iglesia? Y es una pregunta que yo la hago, ¿no? Y la hacemos como consejo, y hay que seguir haciéndola, ¿no? Porque tenemos que seguir ahí presionando, ¿no? Generando ahí presión para que esos cambios se produzcan, ¿no? Hay que seguir haciéndola, pero mientras no nos respondan, empecemos a trabajar nosotros, ¿no? ¿Por dónde? Por el pedacito de iglesia que habitamos, ¿no? Entonces, revisando nuestras prácticas. Y tiene que ver con eso, con empezar a mirar todos estos indicadores que nos enseñan los casos que hemos ido conociendo. Ah, entonces grupos cerrados, peligroso, ¿no? Ah, entonces este que anda siempre con puro súbdito y nunca se relaciona con pares, paremos la antena, ¿no? Ah, esto de que hay una relación súper exclusiva y con nadie más que con esa persona, paremos la antena, ¿no? José, Alcemos la voz. Josefina, Sí, que muy, muy importante ese punto. Yo lo estaba pensando con respecto a los que estamos acá de la pastoral familiar, la importancia del rol en la familia, porque justamente lo que tú dices, esto de cuáles son los indicadores relacionales de una relación sana parten en el núcleo de la familia, y también tenemos que estar atentos a cuando esos indicadores dentro de las familias también están fallando, porque también tendríamos otro factor de riesgo, y me quedo dando vuelta al tema de que tú dijiste de abrirnos a pensar lo impensable. En el fondo, cuando educamos a nuestros hijos y le tenemos que enseñar claramente que sí es correcto, que no es correcto, tanto en lo físico, que uno tiende a hacerlo, como que no te toquen, qué sé yo, pero en lo psicológico. O sea, que también hasta qué punto a tu hijo le pueden exigir algo y generar un ambiente de confianza donde también ellos se atrevan a contar. Porque también yo trabajo en colegio y nosotros trabajamos mucho también el tema de prevención, porque partió todo esto en el ámbito civil, digamos. El pensar lo impensable tiene como dos paralelos. Por un lado, el de que, por ejemplo, yo como profesora me sentía súper restringida en que tenía que empezar al principio a ver todo lo que hacía y como con miedo a dejar de ser yo por estar pensando en que podían acusarme en algún minuto, como decíamos. Pero por otro lado también en pensar en la víctima o en los posibles víctimas, que sobre todo los niños que tienen menos herramientas. ¿Cómo les ayudamos a formar esta parte como de su autovaloración, autoestima, de manera que también se sientan en la confianza de saber qué es correcto, qué es incorrecto y poder conversarlo con los papás o denunciarlo? súper importante lo que tú estabas planteando. Sí, pues este susto a la denuncia, a que uno sea denunciado injustamente, nos pasa mucho, ¿no? Imagínate, yo como psicóloga me encierro 50 minutos con un niño en una sala puerta cerrada, y a mí no me pueden poner un vidrio en la puerta, porque la psicoterapia requiere intimidad, ¿no? Pero los papás se quedan en la sala de espera, ¿no? Y ven cómo sale ese niño, están ahí atentos, tienen que quedarse, ¿no? O sea, obvio, confían en mí, pero no pueden confiar ciegamente en mí, ¿no? Ahí está el concepto de confianza lúcida, ¿no? Que aparece desde la Fundación para la Confianza, donde yo también estoy. Es súper lo que se ha hecho en general con los niños es esta cosa de nadie te puede tocar tus partes privadas, ¿ya? Yo tengo serios problemas con eso, serios problemas, ¿no? Eso daría para toda una charla, porque en el fondo, como si fuera tan fácil, ¿no? Es como si alguien te quiere tocar, tú para y dile que no, y pone la mano así. Hay una serie de materiales con los niños poniendo así. ¿Quién niño que es engañado, ¿no? Cuyo sentido crítico es anulado? ¿Qué niño que le están diciendo que esto no es un abuso, esto es un juego, ¿no? O que es un gesto de cariño, o que es un acto de cuidado? ¿Qué niño va a poder decir que no? ¿No? Entonces, mucho más va por el lado que tú dices, Claudia. Más que enseñar esta autoprotección en términos de tú tienes que decir que no si alguien te quiere tocar, es formar niños con capacidad de registro. ¿Qué me refiero con capacidad de registro? Niños que puedan darse cuenta cuando algo les está molestando.
el cuerpo siempre avisa antes que la cabeza. A veces no logramos formular lo que nos pasa. Nosotros grandes incluso decimos, ay, no sé qué me pasa, ¿no? Pero el cuerpo avisa, ¿no? La guata se tensa, nos duele la cabeza, se nos tensa la mandíbula, nos duele la espalda. El cuerpo siempre avisa antes, ¿no? Y probablemente un niño no va a poder decir, están abusando de mí, pero te va a poder decir, me duele la guata, estoy complicado, y va a poder dar otras señales. Nosotros tenemos un sistema de socialización que nos enseña a despojarnos desde muy chiquititos de todos nuestros registros corporales, ¿no? Tenemos que en el colegio aprender a ir al baño a la hora del recreo, ¿no? Si nos van a vacunar tenemos que aprender a no llorar, aunque nos duela. Si nos caemos van a haber miles de adultos que nos van a decir arriba, arriba, no dolió, y no tenemos que llorar. Y es una torpeza, ¿eh? Porque justamente lo que hay que formar en los niños es la capacidad de registro y de poder comunicar y de transmitirle que cuentan con nosotros, que nos pueden contar lo que quieran, ¿no? A mí me pasaba con mis hijos cuando eran chicos, que recuerdo que uno una vez se acostó y en la hora de dormir se han fijado los niños chiquititos, siempre cuando uno los acuesta es la hora en que se contactan con lo que ha pasado en el día y te cuentan las grandes cosas, ¿no? Y uno de mis hijos me dice, mamá, ¿alguno de estos días puedo hablar contigo? ¿No? Entonces le digo, no, al tiro. Y yo siempre pensaba que era lo peor, que ahora mis hijos se ríen, pero le digo, mira, parte de la traumatización vicaria de trabajar en estos temas, que yo siempre estaba lista para que me contaran que habían sufrido abuso, digamos, ¿no? Siempre lista, ¿no? Y era otra cosa nada que ver, ¿no? Entonces, efectivamente, que ellos tengan la tranquilidad que te pueden contar cualquier cosa. Y ojo, no desatendamos a los adolescentes. En los abusos cometidos en ambientes eclesiales, las cifras son muy distintas a los abusos intrafamiliares. Los abusos intrafamiliares, la mayor parte de las víctimas son mujeres y la mayor parte de las víctimas son niños menores de 10 años. En los abusos eclesiales, la mayor parte de las víctimas son hombres y la mayor parte de las víctimas son adolescentes, ¿ya? ¿Y por qué se los digo? También pongo un caso anecdótico. Aquí es cuando mis hijos me cobran derechos después, pero recuerdo con el mayor de mis hijos, que ahora tiene 22, pero ha sido sus 16, le digo, oye, Guatón, qué sé yo, hablemos de esto, y cómo es el tema, cómo son los sacerdotes en tu colegio, y cómo se relacionan. Ay, ya, mamá, por favor, si yo no soy Gil, mamá, ¿no? A mí no me va a pasar nada, ¿no? Entonces yo le digo, pero ¿por qué tú dices eso, que no eres Gil? No, porque yo no soy Gil, pues, ¿no? Pero ¿qué te hace estar tan seguro de que a ti no vas a sufrir abuso sexual? Me dice, bueno, porque tú trabajas en esto, pues, entonces a mí no me va a pasar, ¿no? Entonces está este pensamiento mágico de los adolescentes. ¿Se han fijado? Los adolescentes nunca se van a embarazar, ¿no? Nunca van a chocar, nunca se van a embriagar, nunca van a abusar sexualmente de ellos, ¿no? Entonces, parte de la característica evolutiva de la adolescencia es la omnipotencia, es parte de, no nos tenemos que culpar por eso, es parte, todos lo fuimos, ¿no? Entonces, nunca creen que les van a pasar nada. Y a mí mi hijo esa vez me dio la pasada directa, para ya no estar solamente en esto de que no transgredan tu cuerpo, sino que de poder contarle cuáles son las maniobras de manipulación de conciencia que utiliza un abusador. Con un niño más chico eso no viene al caso, digamos, ¿no? Pero con un adolescente sí. Yo creo que la labor de prevención en las pastorales juveniles es súper importante, ¿no? Que ellos sepan, por ejemplo, es súper doloroso captar que hay muchos abusos que han ocurrido en el sacramento de la reconciliación. Súper doloroso, además un delito muy grave a nivel canónico, ¿no? Pero es súper importante, y uno le pregunta a los chiquillos, ¿y a ti te enseñaron qué es lo que un sacerdote te puede preguntar y qué no te puede preguntar? Y a la mayoría de los chiquillos no se lo han enseñado, no tienen ni idea, ¿no? Tú sabes que un sacerdote no te puede preguntar sobre la sexualidad si tú no se lo dices, si no es algo que tú quieres confesar. La mayoría no tiene idea cuáles son los límites, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo súper importante a realizar, ¿no? Y no es para generar desconfianza, ¿no? Yo creo que, a ver, hay un efecto indudable de una primera reacción de desconfianza, de paranoia, todo lo que ustedes quieran, es medio inevitable. Yo creo que es parte del daño que nos ha provocado también este tema, ¿no? Pero también cuando a los jóvenes uno le habla abiertamente, ¿no? Cuando son los mismos agentes pastorales, sus catequistas, los mismos sacerdotes, ¿no? Quienes tienen esta postura abierta, por eso menciono al padre Pedro, ¿no? Y por eso menciono como él me invitó a su parroquia en su minuto, ¿no? Cuando son los mismos sacerdotes los que lideran esto, los que transparentan estos temas, decrece esta actitud suspicaz, ¿no? Decrece.
¿no? Entonces, efectivamente, es muy importante generar estos ambientes. Parte de los ambientes sanos también tiene que ver con sentirse cuidado, no solamente con sentir que yo estoy entrando a un lugar peligroso, ¿no? Por eso no ponemos solo el acento en lo peligroso que hay, sino que también en lo bueno que hay. Y ahí es tan importante el testimonio de todos ustedes, que sí encuentran vida en la iglesia, ¿no? Que sí les dota de sentido su existencia, ¿no? Esos mensajes son súper potentes y son parte, sin duda, del ambiente sano, ¿no? Pero también hablar de las limitaciones de las prácticas, de qué corresponde en un rol adulto joven, adulto niño, sacerdote, laico, qué corresponde y qué no corresponde, ¿no? Y poder educar a nuestros jóvenes en eso. Josefina, oye, 1.000.000 de gracias. Hay mucha inquietud, pero bueno, la hora ha pasado más allá de lo que habíamos programado. Nos has dado algunas ideas, cosas que tenemos que asegurarnos de cómo esos tips, esas cosas que nos has dicho, podemos mantenerlas en el tiempo y cuidarnos. Desde ya creo que el conocernos, el vincularnos, el relacionarnos, el ser abiertos a otros, a no tener grupos cerrados, en la relación entre pares, en fin, son cosas súper importantes que tenemos que considerar en esta parroquia que estamos construyendo juntos como hermanos. Así que muchas gracias, Josefina, muy interesante. Yo creo que esto no queda aquí. Me salió un vale otro, seguramente ya para el primer semestre del próximo año, pero creo que hay que hacer mucho más y me encantaría hacer a lo mejor un taller sobre estos temas, convocar a los jóvenes también. Yo creo que esto tenemos que hablarle a nuestros hijos y hacer un encuentro sobre estos temas también con los jóvenes, con la mirada de ellos, que es distinta. Cómo cuidamos, normalmente los casos de abuso son jóvenes vulnerables, en que el abusador identifica muy bien a aquel que es débil. Entonces también nosotros tenemos que ser capaces de identificar también cómo cuidamos al débil, ¿ah? Y cómo también practicamos la corrección fraterna, ¿ah? Cuando uno ve algo que le hace ruido a uno, ¿ah? No tener miedo a enfrentar los conflictos, que son otras cosas que tenemos que ver. Entonces, 1.000.000 de gracias, Josefina, Muchas y gracias a como se nos ha ustedes. pasado la hora, quiero dejar al Padre Pedro, nuestro párroco, a que nos dé su reflexión y la bendición final. No, agradecerte, Josefina, una vez más por estar con nosotros y también a los que pudieron escuchar esta reflexión, esto que ha grabado y para que también lo puedan recibir otros. Yo tal vez me atrevería a decir algunos tips que también uno aprende y uno descubre. Los sacramentos no son de uno. Entonces muchas veces cuidado cuando un cura te dice, es que yo te tengo que bautizar tu hijo, yo te tengo que confesar. Ojo, los sacramentos no son de uno, son de la iglesia. Y cuando uno no bautiza no pasa nada, si es la iglesia la que bautiza o es la iglesia la que confiesa. Ojo. Y además, todos estamos llamados a la santidad. Uno siempre, yo cuando pertenece a sacerdote, siempre me llamó esto la atención. Padre, si a usted Dios más lo escucha. Yo creo que el Vaticano II es clarito. A todos, por el bautismo, Dios nos escucha. Son como tips que puedo dar otros, pero para no alargarlos. Y hay otra cosa. Los sacerdotes también estamos para colaborar y servir. Y yo creo que también uno es parte del engranaje del pueblo de Dios. Entonces, yo por lo menos trato de que en la vida catequética uno hace una parte, lo otro también lo hace el pueblo de Dios. Cuando uno se arroga a hacerlo todo, ojo, porque también le estamos dando un poder innecesario. ¿Por qué el cura tiene que hacerlo todo? Que tiene que hacer la charla, tiene que bautizarlo. Ojo, el pueblo de Dios es el que acoge, no es el sacerdote, el cura pasa, es el pueblo el que permanece. Eso, y muchas gracias, Josefina, por tu ministerio, gracias por estar con nosotros. Ayudémonos a hacer una iglesia mucho más fraterna, mucho más eclesial, mucho más como el pueblo de Dios, ¿sí? Y que nos ayudemos justamente a ser discípulos y misioneros para que en Cristo tengamos vida y vida en abundancia. La gente viene a buscar la vida, démosle eso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
y que Dios los bendiga en este fin de semana, y sobre todo los que van a ir a Cerro Navia a llevar alegría, a llevar vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josefina, un millón de gracias, te pasaste.